¿Te ha pasado que oras, guardas silencio y aún así no sabes si lo que escuchas viene de Dios o de tu propia mente? Quieres obedecer, pero temes confundir fe con emoción, dirección con deseo, convicción con miedo. No estás dudando de Dios. Estás buscando claridad para no poner su nombre sobre una voz que no es suya. Aquí vamos a hablar de cosas concretas. ¿Cómo distinguir un pensamiento nacido del cansancio espiritual? Una voz moldeada por heridas, un impulso producido por ansiedad y la voz que procede del Espíritu de Dios. Vamos a mirar por qué algunas ideas parecen correctas, pero no producen vida, y por qué la voz de Dios nunca desordena, nunca apresura y nunca te separa de Cristo. Quédate hasta el final. La Escritura nos dará un criterio claro, práctico y verificable para reconocer la voz de Dios y aprender a guardar la mente sin miedo. Antes de buscar respuestas, la Escritura nos obliga a detener una suposición peligrosa, que toda voz interior procede de Dios. La Biblia registra voces verdaderas y voces falsas, palabras oídas y palabras atribuidas sin haber sido enviadas. El problema no es escuchar, es asumir origen sin prueba. Aquí no vamos a explicar todavía cómo habla Dios. Primero vamos a establecer que existe una diferencia real entre lo que Dios dice y lo que el hombre cree oír. Esa diferencia no se mide por intensidad, claridad ni repetición, sino por procedencia. Por eso la pregunta correcta no es ¿qué escuché?, sino ¿de dónde viene? La Escritura siempre examina la fuente antes de aceptar el mensaje. Cuando esa pregunta se ignora, incluso palabras religiosas pueden extraviar. Permanece atento al texto. Antes de guiar, la palabra separa. Antes de afirmar, distingue. Ese orden es esencial para no confundir voz con autoridad divina verdadera. Jesús dijo, «Mis ovejas oyen mi voz». Evangelio según Juan 10:27. La Escritura afirma que Dios habla, y también muestra que no toda voz que se atribuye a Él proviene de Él. Jeremías escribió, «No envié a esos profetas, pero ellos corrieron». Jeremías 23:21. Y el apóstol exhorta, «No creáis a todo espíritu, probadlos». Primera carta de Juan 4:1. El texto no explica sentimientos, no analiza estados internos, presenta un hecho. Hay voces, hay mensajes, hay orígenes distintos. Algunos hablan sin ser enviados, otros oyen y reconocen. La Biblia coloca al lector frente a una pregunta sobria y directa. ¿Esta palabra fue enviada por Dios? Antes de aceptar, la Escritura exige prueba. Antes de obedecer, pide examen. Permanece aquí. Dejemos que el texto se muestre tal como está, sin defensas ni añadidos. Observa el pasaje completo y permite que la autoridad bíblica establezca el punto inicial sin imponer conclusiones previas. La Biblia es clara en esto. Dios no habla de manera anónima. En primer libro de Samuel capítulo 3, Samuel era un niño. Estaba acostado, durmiendo en el templo, cuando oyó una voz que lo llamaba por su nombre. No asumió que era Dios. Se levantó y fue a Elí. 3 veces ocurrió lo mismo, hasta que se le enseñó a reconocer quién hablaba. Moisés, en Éxodo capítulo 3, ve una zarza que arde y escucha una voz. Antes de obedecer, Dios se presenta y dice quién es. Los profetas no iniciaban discursos propios, repetían una frase clara. Así dice el Señor, porque no hablaban por iniciativa personal. El patrón es sencillo. Dios se identifica antes de dirigir. La Escritura no normaliza voces sin origen. Detente aquí. Antes de avanzar, el texto enseña a preguntar quién habla. Ese orden protege al creyente y honra la autoridad revelada de Dios mismo. La Escritura no trata este tema como algo raro. Israel vivió rodeado de personas que decían hablar en nombre de Dios. Por eso Jeremías, en el capítulo 23, confronta a profetas que decían «El Señor dijo», cuando el Señor no había hablado. No estaban locos, no estaban fingiendo, estaban atribuyendo origen divino a palabras no enviadas. Dios mismo establece la línea. Yo no los envié, ni les hablé, ni les di palabra. El problema no era el mensaje bonito o religioso, era la fuente falsa. Por eso el pueblo fue confundido. Aquí el texto nos obliga a una pausa honesta. Que una palabra suene espiritual no la convierte en divina. Que esté en tu interior no la hace enviada por Dios.
La Biblia insiste en esto antes de cualquier otra cosa. Primero identificar la procedencia. Sin ese paso, incluso la fe puede ser arrastrada por voces que no tienen autoridad. Mientras escuchas esto, haz una pausa interior. ¿Alguna vez diste por hecho que una idea venía de Dios sin haber examinado su origen? No respondas aún. La Escritura no apresura estas preguntas. Déjalas abiertas mientras seguimos avanzando. La Escritura no solo muestra que existen voces distintas, también enseña que deben ser examinadas. Por eso el apóstol Juan escribe a creyentes maduros y les dice, no crean a todo espíritu. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 1. No habla a incrédulos ni a personas confundidas, sino a la iglesia. El llamado no es a escuchar más, sino a probar. En la Biblia, probar no es sospechar, es verificar, es colocar una palabra frente a la verdad revelada de Dios. Los bereanos en Hechos 17 escuchaban a Pablo con atención, pero examinaban cada enseñanza a la luz de las Escrituras. No rechazaban de inmediato, tampoco aceptaban sin examen. Aquí se establece un principio firme. La fe bíblica no es ingenua. La voz de Dios soporta ser examinada. Toda otra voz no. Este criterio no apaga la fe. La protege y la ordena delante de Dios mismo siempre. En la Biblia Dios nunca habla separado de lo que ya dijo. Su voz no aparece como algo nuevo que borra lo anterior. Un ejemplo claro está en el desierto. Jesús ayunaba 40 días cuando oyó una voz que citaba la Escritura. No era un pensamiento vago. Usaba palabras bíblicas. Aún así Jesús no la aceptó. Respondió con una frase sencilla. Escrito está. Jesús no analizó el tono ni la intensidad de la voz. No discutió la experiencia. La comparó con la palabra escrita. Cada respuesta estuvo anclada en lo que Dios ya había dicho antes. Aquí está la luz. Una voz puede usar lenguaje religioso y aún así no venir de Dios. La voz de Dios nunca contradice, tuerce ni ignora la Escritura. Siempre camina en la misma dirección. Por eso, identificar su voz empieza mirando si encaja con lo que Dios ya habló desde el principio siempre bíblico. Sí, Dios habla, y aún así es posible orar, leer la palabra y seguir sin estar seguros de si una voz viene de Él. Eso también aparece en la Biblia. No se trata solo de cercanía. Personas que caminaban con Dios preguntaron, dudaron y necesitaron confirmación. La comunión importa. Orar y leer la Escritura es el lugar correcto para escuchar. Pero la Biblia muestra que eso no elimina automáticamente la pregunta. Samuel servía en el templo. Los discípulos caminaban con Jesús. Aún así aprendieron a reconocer. Por eso este punto es importante. Escuchar no es lo mismo que identificar. Puedes estar cerca de Dios y aún así necesitar luz para distinguir. La Escritura no presenta eso como fracaso, sino como parte del proceso. Antes de avanzar necesitamos aceptar esta verdad sencilla. La voz de Dios existe, pero reconocerla requiere más que intención sincera. Requiere aprendizaje guiado por la palabra misma. La Biblia muestra algo sencillo. Aprender a reconocer la voz de Dios lleva tiempo. No es instantáneo ni automático. Samuel escuchó una voz varias veces y no supo qué era hasta que alguien lo ayudó. Los discípulos caminaron con Jesús y aún así, muchas veces, no entendieron de inmediato lo que él decía. Esto alivia una carga. Si oras y lees, y aún así dudas, no estás fallando. Estás en el mismo lugar donde estuvieron otros antes. Dios no exige certeza perfecta desde el inicio. Él enseña en el camino. Aquí se afirma algo importante. Dios habla, pero también forma al oyente. La claridad no siempre llega de una vez. Llega mientras permaneces, preguntas y vuelves a la palabra. No necesitas resolver todo hoy. Solo reconocer que el aprendizaje es parte del diseño de Dios para guiarte con paciencia y verdad cada día, sin prisa ni presión innecesaria para hoy. La Biblia también reconoce que hay momentos en los que la voz se confunde. No porque Dios cambie, sino porque el interior del ser humano se altera. Elías escuchó viento, terremoto y fuego, pero Dios no estaba allí. Después vino un silbo apacible y entonces reconoció. El texto no describe emociones, muestra contraste. La palabra también reconoce que el estado interior influye en cómo se perciben las voces. No dice que Dios deje de hablar,
sino que el oído humano puede estar alterado. Cuando estamos cansados, preocupados o saturados, todo se vuelve más confuso. Pensamientos normales suenan urgentes. Ideas propias parecen dirección. Esto no es pecado, es condición humana. David muchas veces habló desde la angustia antes de escuchar con claridad. Los discípulos, cuando tenían miedo, malinterpretaron palabras de Jesús. El texto no los acusa, los muestra. Aquí aparece una luz importante. Antes de identificar la voz, mira el momento que estás viviendo. Fatiga, prisa, opresión pueden distorsionar. Dios no se ofende por esto. Él espera. La Escritura enseña que Dios no empuja ni atropella. Su voz no nace del desorden interior, sino que trae orden cuando el corazón puede recibirlo. Reconocer este punto protege de confusión innecesaria en el camino diario espiritual. Detente un momento y pregúntate en silencio, ¿en qué situaciones te cuesta más reconocer la voz de Dios? No para explicarlo, solo para observarlo. Esa atención honesta es parte del camino que la palabra va a seguir iluminando. La Biblia habla con historias claras, no con ideas sueltas. Por ejemplo, Balaam. Él hablaba con Dios, pero ya quería el dinero que le ofrecían. Dios le respondió que no fuera, pero Balaam volvió a preguntar. No porque no entendiera, sino porque quería otra respuesta. Buscaba permiso para hacer lo que ya deseaba. También está el rey Saúl. Al principio consultaba a Dios, pero cuando la respuesta no llegó rápido o no coincidía con su plan, se desesperó. En lugar de esperar, buscó otra salida. Quería avanzar, aunque Dios no estuviera guiando. Y está el pueblo de Israel cuando pidió un rey. Oraron, sí, pero ya habían decidido. Querían ser como las otras naciones. No preguntaron para obedecer, sino para justificar su decisión. Estos ejemplos muestran algo muy humano. A veces no buscamos dirección, buscamos confirmación. Y eso confunde la voz que escuchamos. A veces la confusión no nace porque Dios no habló, sino porque habló y nosotros agregamos. Venimos de ver personas que buscaban confirmar lo que ya querían. Aquí aparece otra escena parecida, pero más sutil. La voz de Dios es clara, aunque no siempre da un plan completo, pero sí una promesa o una instrucción directa. A Abraham, Dios le prometió un hijo. La palabra era clara. El problema vino después. Pasó el tiempo, la promesa seguía en pie, pero la espera se hizo pesada. Sara creyó la promesa, pero quiso ayudar a Dios a cumplirla. Dio a Agar a Abraham para obtener el hijo prometido. Dios no había dicho eso. No era incredulidad total, era intervención humana. La voz de Dios no había cambiado, pero ellos añadieron pasos que Él no habló. Esto también nos pasa. A veces escuchamos algo verdadero de parte de Dios, pero mezclamos la voz con nuestros deseos, tiempos y soluciones. No negamos lo que Dios dijo, lo aceleramos, lo ajustamos, y ahí nace la confusión. No porque Dios hablara mal, sino porque añadimos cosas que Él nunca dijo. La Biblia también aclara algo fundamental. Los hijos de Dios no viven buscando conocer el futuro. Esa necesidad de adivinar, anticipar o controlar lo que viene no nace de la fe, sino del temor. Dios nunca llamó a su pueblo a vivir pendiente de fechas, anuncios secretos o revelaciones ocultas. Muchas veces las voces internas que confundimos con Dios no son dirección, son predicciones. Queremos saber qué va a pasar, cuándo, con quién, cómo. Y cuando no soportamos la espera, empezamos a llamar Dios me dijo a pensamientos que solo intentan darnos seguridad. Pero la voz de Dios no existe para revelar el futuro, sino para formar el corazón. Él no alimenta la ansiedad por saber, sino la confianza para caminar. Por eso la Escritura insiste. La guía de Dios siempre apunta a obediencia presente, no a curiosidad futura. Ahí se empieza a ordenar la mente. La Biblia es aún más clara. Buscar adivinar el futuro es antibíblico, y delante de Dios es abominación. Por eso manda, probad los espíritus si son de Dios. No toda voz espiritual viene de Él. No todo Dios me dijo tiene origen divino. Muchos han sido engañados y se han autoengañado por buscar profecías, fechas, anuncios y supuestas revelaciones sobre la venida de Jesús. Algunos creyeron voces que prometían saber el día y la hora,
y terminaron defraudados, heridos y avergonzados. Todo porque ignoraron algo que la Escritura ya dijo con claridad. Nadie sabe el día ni la hora. Si confiaran en la suficiencia de la palabra, no vivirían ese desengaño. Pero cuando hay comezón de oídos, se buscan fábulas, predicciones y mensajes que funcionan como un horóscopo espiritual. Dios no guía así. Él no compite con la curiosidad humana. Su voz siempre honra lo que ya escribió. Ahí está la protección. Ahí se guarda la mente. La Biblia nos lleva ahora a una base firme para identificar la voz de Dios. No es una sensación, ni urgencia, ni una idea insistente. La voz de Dios siempre se sostiene en lo que Él ya habló. Nunca contradice la Escritura, nunca cambia su carácter, nunca necesita ser completada por el hombre. Cuando Dios habla, su palabra trae verdad, aunque no explique todo. Puede ser una orden sencilla, una corrección clara o una promesa específica. No viene envuelta en presión ni exige atajos. Dios no empuja, guía. Por eso, antes de obedecer, la Biblia invita a probar, a detenerse, a comparar, no para dudar de Dios, sino para honrarlo. Identificar su voz es reconocer su autoridad por encima de nuestros deseos, tiempos y soluciones. Este punto cierra el discernimiento. La voz de Dios se reconoce porque permanece fiel a Él mismo. Allí descansa la claridad que guarda la mente. Permanecer en la Escritura no es solo leerla, es usarla como filtro. Examinar con humildad implica detenerse y probar lo que escuchas. Ahora hagámoslo de forma concreta. Si puedes, toma lápiz y papel. Esto no es simbólico, es ejercicio. Veamos al menos 5 indicadores que revelan si tu voz interna proviene de Dios. Escríbelos si puedes para repasar luego. Primer criterio. Dios no habla para justificar lo que ya decidiste. Este es uno de los engaños más comunes. No es que Dios no hable, es que el corazón ya decidió y busca respaldo. La Escritura lo dice sin rodeos. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios, capítulo 14, versículo 12. Cuando una voz siempre coincide con lo que quieres hacer, cuando nunca confronta ni corrige, eso debe ser probado. Dios guía, no respalda caprichos. Segundo criterio, la voz de Dios tiene autoridad, no negociación. Cuando Dios habló a Moisés, no le pidió opinión. Cuando llamó a Jonás, no le ofreció alternativas. La voz de Dios no se diluye en opciones, establece dirección. Por eso Jesús dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Evangelio según Mateo capítulo 16, versículo 24. La voz de Dios no gira alrededor del yo, llama a rendición. Tercer criterio. La voz de Dios no contradice lo que ya reveló. Dios no se explica fuera de su palabra. Nunca guía en oposición a ella. La palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Libro del profeta Isaías, capítulo 40, versículo 8. Si una voz contradice la Escritura, no importa cuán fuerte suene, no viene de Dios. Cuarto criterio. No todo lo espiritual viene de Dios. La Biblia no nos manda a dudar de Dios, sino a discernir lo que no proviene de Él. Por eso dice, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 1. El mandamiento no existe porque la voz de Dios sea frágil, sino porque hay otras voces que se presentan como espirituales y no lo son. Dios no pierde autoridad cuando se examina. Lo que queda expuesto es lo falso. Probar los espíritus es separar lo que viene de Dios de lo que viene del hombre, del engaño o de otra fuente. La voz de Dios permanece firme. La que no es de Él se desarma cuando se la confronta con la verdad. Este discernimiento no apaga la fe, la protege. Quinto criterio. La voz de Dios produce obediencia, no fascinación. Dios no habla para entretener, impresionar ni predecir el futuro. Habla para ser obedecido. Por eso Jesús dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Evangelio según Juan capítulo 14, versículo 21. La voz verdadera no crea dependencia a revelaciones, crea fidelidad a Dios. La voz de Dios no está en peligro, nunca lo ha estado. Lo que necesita cuidado es el corazón que escucha.
Por eso la Escritura no nos llama a perseguir voces, sino a permanecer en la verdad. Dios habló, su palabra es clara, y Cristo es el centro de todo discernimiento. Cuando la voz viene de Dios, no compite con la Escritura, no alimenta el ego, no justifica la desobediencia y no reemplaza a Cristo. Llama a rendición, a fidelidad y a caminar conforme a lo que Dios ya reveló. Allí hay descanso, allí hay claridad. Guardar la mente no es apagar lo espiritual, es honrarlo, es negarse a llamar voz de Dios a lo que Dios no ha dicho. Es vivir con la palabra abierta y el corazón rendido. Si este recorrido te está ayudando a pensar, a discernir y a volver a la Escritura con mayor reverencia, permanece aquí. Este espacio existe para seguir examinando la palabra con seriedad, para crecer en discernimiento y para aprender a escuchar con Cristo siempre en el centro. Aquí seguimos, paso a paso, guardando la mente delante de Dios.